Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión tejí a los personajes de Harry Potter porque yo quería mi tren de Harry Potter. Mi decoración navideña es de Harry Potter, entonces por eso hice a Harry, Hermione y Ronald Weasley. Cada uno mide 15 centímetros de alto. Van a ir paraditos así dentro de cada vagón. Espero que les guste mi idea para decorar. Este tren va a ir debajo de mi árbol, en el pie de árbol. Espero que les guste. Ustedes pueden variar los personajes de los que quieren en el vagón. Yo por eso agregué un vagón más. Tú puedes hacer los vagones que tú necesites para que tu tren tenga otro tamaño. El tren mide 52 centímetros de largo. Creo que sí. O no lo medí. Creo que sí lo medí. Entonces, si no, ahorita al ratito lo mido y con los 3 vagones. Y entonces espero que te guste mi idea, que me regales una manita arriba, un lindo comentario y que si no estás suscrito te animes a suscribirte a mi canal. Espero que te guste mi idea y a continuación voy a dar la lista de materiales. Hola, como ya vieron, hice los personajes de Harry Potter para poderlos poner dentro de mi tren. Entonces, primero que nada necesitamos el tren. No hay de otra. Aquí lo tengo, pero creo que lo voy a quitar de aquí porque sí me estorba un poquito. Luego vamos a necesitar estambre del que tú tengas. Yo en mi caso voy a utilizar estambre angorita. Y le voy a poner crema. Que aquí ya empezó el frío y ya empieza a maltratarse las manos. Ok, voy a utilizar estambre angorita. Y vamos a necesitar en color negro. Ah, espérenme, me faltan colores. Porque no tomé en cuenta los cabellos de los muñequitos. A ver, espérenme tantito. Listo. Una disculpa primero que nada porque no he subido videos, pero es que como saben operaron a mi esposo y entonces pues estuve yendo a la Ciudad de México. Yo vivo en provincia y entonces tengo que ir a la ciudad a que lo operaran. Y de aquí a que lo operan, ven las revisiones y todo, me tuve que quedar unos días allá. Después de eso, ok, voy a necesitar el color negro para los pantalones de los muñequitos. Sí, a Hermione también le voy a poner pantalón. Y el cabello de Harry Potter en negro, ¿ok? También voy a necesitar color gris, que es para los suétercitos de los 3 personajes. Voy a ocupar amarillo y rojo blanco. Ándale pues. Amarillo y rojo para la bufanda. ¿Ok? Todavía no sé si les voy a poner capa, porque no sé si quepan o no en mi tren, pero sí la bufanda. Entonces, como son de Gryffindor, yo les voy a poner estos colores. Luego, el color carne lo voy a ocupar para las caritas y las manitas. Color café lo voy a utilizar para el cabello de Hermione Granger. Y ya saben, naranja para Ron. Pero este es un tipo de naranja como más tendiendo a café, creo. Bueno, es como más calabaza. Este es para el cabello de Ronald Weasley. Vamos a necesitar botones o tienes ojitos de
1 centímetro de diámetro. Llevo 3 pares, uno es en café para Hermione, azul para Ronald Weasley, y le voy a poner negro a... Bueno, no sé si el azul ponérselo a Harry Potter o el negro ponérselo a Ron o al revés. Pero necesito esos 3 colores. Vamos a necesitar unos lentes. A ver. Espérenme, los lentes los tengo. Creo que aquí. Es que sí los guardé. Los guardo luego también, que digo, ay, ¿y dónde los puse? Ay, ya me acordé. Creo que están en un cajón. A ver. Ok, miren, nada más tengo ya del número 1. Yo quería unos del número 0. Pero no tengo. Entonces, bueno, voy a tener que utilizar estos, aunque se vean enormes. Igual y sí le quedan bien. ¿Ok? Entonces, necesito eso. Estos lentes. Necesito un gancho del número 3. Necesitamos relleno. Necesitamos... Creo que es todo. Entonces, vamos a comenzar. Voy a hacer como lo hice con... Ay, no me acuerdo con cuál fue que hice los 3 de jalón. Que dije, voy a hacer los 3 iguales al mismo tiempo. Ah, creo que fue Hugo, Paco y Luis, de Disney. Aquí voy a hacer lo mismo, nada más que va a variar los cabellos. Y ya, pero todo lo demás es igual. ¿Ok? Entonces voy a comenzar tejiendo los brazos y vamos a comenzar, ¿sale? Ok, miren, ya tengo 5 manitas, 5 bracitos, y entonces vamos a hacer uno para que ustedes aprendan a tejerlo. Vamos a comenzar con el color carne y vamos a tejer 2 cadenas y en la segunda cadena hago 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. En la segunda vuelta vamos a hacer una cadena y tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y vamos a cerrar la vuelta, pero antes de cerrar, clavo, corto el color carne. Y vamos a cambiar de color a color gris. Ya saben, doblamos la punta, jalo y cierro la vuelta. Y hago un amarre con el color carne. Este es el de en medio, pero así. ¿Ok? Y voy a cortar el excedente. No corto al ras del nudito, ¿eh? Entonces, vamos a empujar el centro y lo mando para arriba. Así. ¿Ok? Y entonces, en la vuelta 3 a la 8, voy a tejer punto por punto. Son 6 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la empiezo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. ¿Ok? No te va a salir si tú tejes en espiral. No sale. La verdad, ya vi que una chica también me dijo que por qué no le salía. Es que si tejes en espiral es muy diferente.
sí cambia los números, cambian cosas así. Entonces, yo por eso cierro las vueltas y lo comienzo, ¿ok? Entonces, lo tejo y regreso. De la vuelta 3 a la 8, punto por punto, y rematamos. Ok, ahora vamos a rellenar. Me ayudo de la punta de las tijeras. Bueno, las mías no tienen punta, ¿eh? Así que si tienen punta las tuyas, aguas. Pero ayúdate con algo para rellenar, ¿ok? Ya estoy rellenando. Así. Y una vez que rellene, hago esto. Así yo acomodo el relleno. Y miren, ya quedó. Entonces vamos a hacer, si quieres los 3 personajes, vas a tejer 6 bracitos. ¿Ok? Con los 6 bracitos, 2 por cada muñeco. Y entonces vamos a hacer las piernitas, pero creo que mejor hacemos la cabeza, porque las piernas, bueno, sí, o podemos hacer las piernas y luego ya unimos aparte las piernas. Acuérdense que para las piernas necesito hacer una y la otra, una rematada y la otra no. Entonces vamos a hacer 3 piernitas en color negro. Ok, miren, ya tengo 3 piernitas, que son las que pueden hacer por separado. Las otras 3 las tenemos que hacer sin rematar para poder unir. Bueno, sí, para poder unir las otras. Entonces, déjenme pongo crema, que de verdad es que el frío está muy fuerte. Entonces, vamos a tejer esta piernita y regresamos. Ok, a ver, ahorita les indico cómo tejerlo. Ok, miren, vamos a empezar la piernita. Y vamos a hacer esto. Hago 2 cadenas y en la segunda cadena hago 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. En la segunda vuelta vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 3 veces y nos va a dar un total de 9 puntos bajos. Van 2 y van 3. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Así. Y tejo de la vuelta 3 a la 9, punto por punto. ¿Ok? Entonces, así tejen de la 3 a la 9, punto por punto, y queda así. Rematan. Y van a rematar 3 piernitas. Entonces, yo ya estoy haciendo la que no se remata. Pero ustedes háganlas, regresen cuando terminen. Bueno, o sea, en su caso, si van a hacer nada más un personaje, es una y la otra no se remata. Yo voy a hacer los 3 muñequitos, entonces sí necesito hacer 3 sin rematar y 3 con remate. Entonces, lo tejo y regreso para enseñarles a unir las 2 piernitas.
Ok, miren, ya terminé la piernita que no va rematada. Y vamos a unir con la vuelta 10. Voy a hacer una cadena y tejo 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Hago una cadena, clavo en la otra piernita suelta y hago 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Aquí. Ay, perdónenme, es que no se ve. Aquí en la cadena que hice en medio hago un punto bajo. Y luego en la otra piernita hago 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y cierro la vuelta. ¿Ok? A ver. Y ya quedó unido. En la vuelta 11 vamos a hacer casi lo mismo. Es una cadena, 4 puntos bajos. A ver, espérenme. 1, 2, ahí está. 2, 3, 4. Y hay una cadenita flotante aquí. Hago un punto bajo y tejo 9 puntos bajos en la segunda pierna. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y había hecho una cadenita en la parte del medio. Había hecho un punto bajo. Hago un punto bajo. Y tejo 5 puntos bajos de la primera pierna. 1, 2, 3, 4 y 5. Y cierro la vuelta. ¿Ok? Y ya quedó. Ok, vamos a tejer la vuelta 12 y 13 punto por punto. Son 20 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y cambio el color a color gris. ¿Ok? 12 y 13 punto por punto, lo tejo, cambio a color gris y regreso. Ok, antes de terminar la vuelta voy a cortar y ya saben, antes de cerrar la vuelta cambiamos el color a color gris. Doblamos la punta y jalo. Jalo el negro y hago un amarre. ¿Ok? Y entonces, en la vuelta 14 voy a hacer una cadena, 3 puntos bajos. Ay, espérenme. ¿Ok? Ah, no, sí, voy bien, voy bien, voy bien. Sí, sí, va bien, perdónenme. Sí, la vuelta 14. Es que hice una modificación en la cabeza y me quedé con esa idea y no, es en esta. Estoy haciendo el cuerpo. En la vuelta 14 hago 3 puntos bajos, una disminución. Ah, pero hacemos así la disminución. Hago esto,
jalo y vuelvo a jalar para que quede derechito el color gris. Entonces, 3 puntos bajos, una disminución, 4 veces y me va a dar un total de 16 puntos bajos. Miren, jalo y vuelvo a jalar. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 15 y 16 vamos a hacer punto por punto. Lo tejo y regreso. Son 16 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejemos y regresamos. ¿Sale? Vuelta 15 y 16. Ok, en la vuelta 17 voy a tomar 2 bracitos que son los que voy a unir. Entonces, hago una cadena, tomo un bracito, esta la parte la escondo, lo parto a la mitad. Ay, espérenme. Esto tiene que ir escondido aquí adentro. Ok. Y lo parto a la mitad y clavo. Y hago 1 y vuelvo a clavar y van 2. Y tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Y vuelvo a esconder esta parte. Lo parto a la mitad, lo atravieso y lo voy a unir por 2 puntos. Es 1, lo clavo otra vez y 2. Y tejo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cierro con un punto deslizado. Y ya quedó. Ok, en la vuelta 18 voy a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. No, 4 veces. Y nos da un total de 12 puntos bajos. Ok, lo tejo y regreso. 2 puntos bajos, una disminución y regreso. Bueno, ya terminé, pero... Ok. En la vuelta 19 voy a hacer una cadena y hago 6 disminuciones. ¿Ok? Lo tejo, remato y ya quedó el cuerpo del muñequito. Así. Así. A ver, espérenme. Es que no quiere agarrar. Ahí está. Y entonces vamos a rematar. Hacemos un punto deslizado y rematamos. Hago en corto el corte del estambre y remato. Y ya quedó. ¿Ok? Entonces, voy a hacer los 3 cuerpos así. Los tejo y regreso. ¿Sale? Ok, miren. Así va a quedar más o menos.
El Harry Potter pensé en otra forma, pero pues vean, nada más tengo estos lentes. Es que es lo malo, que no tengo lentes pequeños por el momento y no tengo dinero. Entonces voy a ver cómo quedan. Sale, aunque los ojitos queden un poquito para acá, en medio, pero vamos a ver, porque se ve chistoso con los lentes grandes. Si no, vamos a tener que hacerlos. Miren, así va a quedar. No saben ustedes hacer la cabeza, pero ahorita les enseñamos. ¿Ok? Entonces, así quedan. Y vamos a tejer la cabeza. Vamos a tejerla en color carne y vamos a comenzar con 2 cadenas. Y en la segunda cadena vamos a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. En la segunda vuelta subo con una cadena y hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Un punto bajo, un aumento, 6 veces. Ok, en la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento, 6 veces. Y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 2 puntos bajos, un aumento y regreso. En la vuelta 5 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, de la vuelta 6 a la 11 vamos a tejer punto por punto. Son 20 puntos bajos. No, espérame. 30 puntos bajos. Sí, 30 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Empiezo con una cadena y termino con un punto deslizado. De la vuelta 6 a la 11, 30 puntos bajos en cada vuelta y regreso. Ok, en la vuelta 12 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Si se fijan, ya rellené. Vayan rellenando conforme vayan tejiendo. ¿Ok? Lo tejo y regreso. 3 puntos bajos, una disminución. Ok, en la vuelta 13 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 2 puntos bajos, una disminución. ¿Ok? Así. Ok. En la vuelta 14 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso.
un punto bajo, una disminución y regreso. Ok, en la vuelta 15, que es la última, vamos a hacer una cadena y tejo 6 disminuciones. Ok, así lo tejo y regreso. Ok, así. Vamos a rematar, pero dejo estambre para unir al cuerpo. Así. Ya quedó. Ok. Vamos a unirla punto por punto. Ok. Así. Son 6 puntos del cuello, 6 de la cabeza. Entonces ya nada más sería unirlo punto por punto. Ok. A estos yo les puse un palito para que se pudieran mantener las cabezas fijas. Si tú no quieres ponerle el palito, eso sí es de cada quien. ¿Ok? En mi caso yo no tengo ni niños pequeños como para que se pudieran lastimar. Yo sí se lo voy a poner, pero ahí sí es a tu criterio. ¿Ok? No te digo que le pongas barra de silicón porque está muy angosto el cuellito. Y entonces no va a caber la barra de silicón. Entonces yo le pongo una banderilla. Pero si es es al gusto. Ahora sí que es dependiendo si el muñequito lo van a hacer llavero. Porque si lo van a hacer llavero, pues no tiene caso. La verdad no tiene caso. Porque lo vas a sostener de aquí y va a quedar flojito el cuerpo. Pero yo no lo quiero así. Entonces, vean, ya rematé y lo mando a otro lado. Ahora sí que ahí sí depende de lo que vayas a hacer. ¿Ok? Entonces ya quedó. Vamos a hacer esto. Ya que tenemos los 3 muñecos, nos faltan las bufandas. ¿Se acuerdan que les dije que voy a poner bufandas? Esto va a hacer que cada muñequito va a estar de diferente forma. Ok. Uno lo voy a atar hacia el frente. El otro va a ir a un lado. Así como Ronald Weasley. Así. Y el otro va a ir abierta. ¿Ok? Va a ir así nada más. Entonces, para que se vean diferentes. Y vamos a hacer el cabellito. Pero ahorita nos falta una bufanda. Vamos a tejer la bufanda. Ok, para la bufanda vamos a tejer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Y en la segunda cadena empezamos a tejer 4 puntos bajos. 2, 3, 4. Giro el tejido y hago una cadena y tejo 4 puntos bajos. 2, 3, 4. Y hago 4 vueltas en color rojo. 3. Y esta es la cuarta. Y tejo 4 puntos bajos. 2, 3 y 4. Pero antes de cerrar el último punto, vamos a cortar. Tomo el color amarillo,
doblo la punta, jalo y hago un amarre. ¿Ok? Giro el tejido. Subo con una cadena y hago 4 puntos bajos. 2, 3, 4. Giro el tejido y otra vez 4 vueltas en color amarillo, 4 en rojo y lo hacemos. De las rojas tienen que quedarme 1, 2, 3, 4 y 5. 5 rojas, 4 amarillas. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Y vamos cambiando. 2, 3. Cada 4 vueltas cambio el color. ¿Ok? 4. Pero antes de terminar la vuelta, el último punto, corto y tomo el rojo. ¿Ok? Y hago esto. Jalo el amarillo y jalo el rojo. Y hago un amarre. Así. Giro y otra vez. ¿Ok? Entonces lo hago y regreso. Ok, miren, corté un pedacito de estambre rojo. Ay, pero ¿saben qué? Mejor me espero a que ya tengamos el cabellito. Y ya, ok. Bueno, es que este puede ir así. Y nada más es pegarlo de aquí. Este va a ir, lo doblamos a la mitad, así. Y va aquí así amarrada. Entonces, no, ¿saben qué? Sí lo voy a amarrar. Le doy giros. Así. Y hago esto. ¿Ok? Y ya quedó. Ok. Y al otro, bueno, este lo voy a pegar. Así. Así. Y de este lado. Así. No importa que quede un poquito chueca. Eso como que le da vista. Bueno, ya la acomodé, pero le da vista. Y al otro lo voy a doblar y lo voy a poner así. Así. ¿Ok? Entonces, pego. Así. Y esta de enfrente la pego. ¿Ok? Y así los voy a distinguir. Los dejo secar. Bueno, este no, porque pues quedó así, pero estos dos los dejo secar y vamos a hacer el cabellito de cada uno. Ok, voy a tejer a Harry Potter primero porque es el más sencillo. Vamos a hacer 2 cadenas y en la segunda cadena hago 6 puntos bajos. 3, 4, 5 y 6.
y hago un punto deslizado. En la vuelta 2 hago una cadena, un aumento en cada punto y nos dan 6 aumentos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Bueno, ya. Ya terminé. Y nos da un total de 12 puntos. Entonces, cierro con un punto deslizado. En la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, espérame, un aumento. ¿Ok? 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? 2 puntos bajos, un aumento y regreso. En la vuelta 5 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces. Y nos da un total de 30 puntos bajos. Dejen, regaño tantito a mi chaparrita que se está lastimando. Espérenme. Ok. En la vuelta 6 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, 3, 4, y hago un aumento 6 veces. 4 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos da un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, miren. Ok, vamos a tejer de la vuelta 7 a la 11 punto por punto. Ay, espérenme. Ay, ahí está. De las 7 a la 11 voy a tejer punto por punto. Son 36 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la cierro con un punto deslizado y la cierro con un... comienzo con una cadena y la cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. De la vuelta 7 a la 11, punto por punto y regreso. Ok, miren, ya quedó el primero. Vamos a hacer lo mismo para Ronald Weasley, pero vamos a hacerlo en color naranja. Miren, voy a pegarlo con silicón. Ok, así. Ahora, vean cómo quedan los lentes. Así. Entonces, voy a pegar los ojos más o menos aquí. Eso sí se los dejo a su criterio, porque si ustedes hacen sus lentes, pues quedan más pegaditos los ojos. Y los míos no, porque lo estoy adaptando al lente. Ahí está. Así.
Los dejo secar 10 segundos. Los sostengo para que sequen. Ok, ahora voy a pegar los lentes. Pues creo que sí quedaron bonitos. Me hubiera gustado más pequeños, ¿verdad? Pero así. Así. Entonces, vamos a tejer lo mismo para Ronald Weasley. Lo mismo que el cabellito de Harry, pero en color naranja. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok. Miren, ya pegué los ojitos azules con Ron. Y los pegué en la 2, 4, 6, entre la 7 y la 8. Y los de Harry fueron, creo que también 2, 4, 6. Sí, entre la 7 y la 8. ¿Ok? Los muñequitos miden 15 centímetros o 16 centímetros de alto, más o menos. ¿Ok? Entonces lo estoy colocando en el tren. Y nos falta el cabello de Hermione. Para el de Hermione lo vamos a hacer en color café. Este es un poco más tardado. Vamos a comenzar tejiendo 2 cadenas. Y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. ¿Ok? Y tejo en la segunda vuelta, subo con una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4 voy a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 2 puntos bajos, un aumento y ya. Ah, no, sí estaba bien, sí estaba bien. Lo tejo y regreso. ¿Ok? 2 puntos bajos, un aumento. Ok. En la vuelta 5 vamos a hacer 5 cadenas, 3, 4, 5. Y a partir de la segunda cadena vamos a tejer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Y hago esto. Me voy al siguiente hoyito y hago un punto bajo. Esto lo hago 6 veces. 2, 3, 4, 5 cadenas. A partir de la segunda cadena tejo 4 puntos bajos. 2, 3 y 4. Y en el siguiente hoyito hago un punto bajo. Así 6 veces. No rematen y ahorita les doy la siguiente indicación. Ok. Ya terminé y estoy en el punto abajo. Voy a tejer, después de tejer 6 flequillos, vamos a tejer
12 cadenas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 más una. Y voy a tejer a partir de la segunda cadena 12 puntos bajos. ¿Ok? Y vamos a hacer exactamente lo que hicimos con el fleco. Terminamos y tejemos un punto bajo. Lo voy a hacer 18 veces. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Si no quieres contar, no te preocupes, es hasta que llegues a la otra orilla. No es tan importante el ir contando ahorita. El chiste es que los 6 de aquí, si los contaste, y entonces tejes hasta el otro lado. ¿Ok? Entonces, lo tejemos y vean. Va a ser el cabello de Hermione. ¿Sí? Lo tejo y regreso. Otra vez son 12 cadenas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 más una. Y tejo a partir de la segunda cadena puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, miren, ya terminé. Y para rematar, voy a hacer esto. Hago un punto deslizado donde empecé la vuelta. Cortamos y rematamos. Así. ¿Ok? Ya quedó el cabello de Hermione. Son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. ¿Vieron? A mí me salieron 19. Eso no me importa mucho. El chiste es que lleguen a esta vuelta. Y es que luego cuento mal. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Vean, ya ahora me dio 20. Bueno, el chiste es que me hagan esto hasta llegar aquí. Entonces, así. Y vamos a pegar esto. Vamos a pegarlo con silicón líquido. Voy a poner el resistol, el silicón, en el círculo. ¿Ok? Y hacemos esto. El fleco tiene que quedar al frente. Y voy a hacer esto. Bajo el cabello. Así. Este voy a procurar que quede abajo. ¿Ok? Y vamos a poner los ojitos. Aquí. A Hermione le pongo los ojos cafés. Espérame. Ok. Vamos a dejar que sequen y regreso. Ok, miren, ya quedó. Espero que les guste. A mí me encantó. La verdad hice cada personaje
sencillito para que fuera paradito así en los vagones. ¿Ok? Cada muñeco mide 15 centímetros de alto a 16 centímetros más o menos. Este es Ronald Weasley, Hermione Granger y Harry Potter. Espero que les haya gustado mi idea. Es que mi árbol es de Harry Potter. Les voy a subir un video cuando ya lo haya puesto. Yo creo que ya en la semana lo pongo. Y espero que les guste esta idea. Ya si no quieres de Harry Potter, puedes hacerlo de Star Wars, puedes hacerlo, no sé, de caricaturas, de Winnie Pooh, de Disney o de lo que tú gustes, ¿ok? Entonces, ahora sí yo ya terminé mi tren. Por eso me importaba agregar un vagón más para que estuvieran los 3 personajes principales de Harry Potter. Entonces, espero que te guste, que me regales una manita arriba, un lindo comentario y nos vemos en el siguiente tutorial. Bye.